Ha sigut profe de física i matemàtiques durant 24 anys amb adolescents. Ara, bueno, el que fa són ponències, conferències, tallers, formació també de profes, i llavors també fa xerrades com aquesta, com la que tenim avui, no? I, bueno, jo, la veritat, el vaig conèixer fa poquet, però com que va haver-hi una sincronicitat, jo que estava, precisament em venien tot de projectes d'adolescents i el vaig conèixer a ell, no? Va ser com algo interessant, no?, que va sorgir d'això. Dir que ha escrit el llibre 23 Maestros de Corazón, que allá al fondo tenemos copias, y que este libro se ha adaptado a un documental que ahora mismo está en las carteleras de los cines Girona aquí en Barcelona, y también en una web que es filming.es. Exacto, sí. Que incluso ahora, bueno, ha sido top de las películas vistas. Sí, en esta página sí. Bueno, o sea que hay mucho interés sobre lo que toca a Carlos, que en este caso sería el nuevo paradigma educativo. Exacto. Bueno, y no me enrollo más, le doy paso a Carlos. Gracias. Antes que nada, daros las gracias por entrar aquí y ver la mirada de Educar Empoderando, y también por vuestra presencia y por vuestra atención. Siempre me gusta distinguir entre presencia y atención. La presencia es lo más importante. O sea, la educación que hemos recibido es una educación basada en la atención y a la fuerza, ¿no? Entonces, el cambio educativo pasaría por esta premisa fundamental. Luego hay muchas miradas, pero hay una premisa fundamental, ¿no? Es decir, que lo primero no sea la atención, sino la presencia. El maestro está presente, los alumnos están presentes, y el encuentro es de presencia a presencia, de esencia a esencia. Esto es para mí, y eso hay mucho. Luego hay muchas miradas, muchas cosas alternativas, ¿no? Pero yo pondría esto en común. Así que muchas gracias por poner aquí vuestra presencia, porque fijaos, se habla mucho de la economía, del dinero, de las vicisitudes, ¿no? Pero es que olvidamos una cosa fundamental. Nada hay más rico que la presencia de una persona. Todo el dinero del mundo es inferior a un mendigo pidiendo en la calle, a la presencia que hay en ese mendigo. Esa es la mirada, ver la esencia que hay detrás de las personas. El día que la sociedad vaya comprendiendo esto, los conflictos desaparecerán. Porque olvidamos que todas las otras riquezas secundarias, ¿no?, importantes, pero secundarias frente a esta, dependen de esta presencia. Y cómo esa presencia se convierte en acciones creativas. Entonces, claro, la educación desde este punto de vista prepara, entre otras cosas, a las personas, a los alumnos, a los hijos, a vivir desde esa presencia. Y cuando tú vives desde esa presencia, tú partes de la abundancia, no de los estados de necesidad del ego. Todos los problemas que existen en las familias, en los grupos, en los países, emanan de los estados de necesidad del ego. Absolutamente todos. El ego se siente inseguro porque está desconectado de su esencia, y entonces el ego tiende a robar la energía o lo que haga falta al otro. Y esto no es una cuestión de buenos y malos. Es una mirada científica, si queremos decirlo así, ¿no? No se trata de buenos o malos, de la dualidad. Se trata de que el ego desempoderado, el ego separado de su esencia, está inacabado. Y por eso luchamos, por eso nos peleamos, por eso insultamos, y por eso hacemos revoluciones también. Entonces, esta mirada quiere ir más profundo. Ir a un mundo donde los conflictos no sean necesarios, ni los dramas tampoco. Pero hay que tener los pies en tierra. No hemos sido educados para vivir sin drama. Porque si hubiésemos sido educados para vivir sin drama, no estaríamos en el papel de víctimas. Luchamos contra un estamento, contra el Estado, contra lo que sea, desde el papel de víctima. Porque tanto el que se resiste en un estamento como el que lucha contra ese estamento, con lo que sea, ambos están encarnando el papel de víctima. Un millonario es una víctima de su propio papel. Un pobre es una víctima de su propio papel. Es una mirada donde no hay ricos ni pobres, ni buenos ni malos.
hay solo esencias de las personas. Claro, para conseguir esto hay que reeducarse, porque toda nuestra educación está sumergida en eso. Entonces, ¿qué es lo que nos da poder? ¿Enfrentarnos al poder? No, hay algo mucho más poderoso. Enfrentarnos a nuestra propia educación. Reeducarnos. Ver qué nos para por dentro. Ver qué hace que esa esencia tan poderosa, más grande que todo el poder del mundo, el de una sola persona es más grande que todo el poder del mundo, qué hace que esa esencia no se convierta en riqueza en mi propia vida, en mis propios sueños, en lo que creamos crear, ¿no? Y eso es ir a la educación que hemos recibido. Que como veremos ahora, cuando lleguemos, esa educación, desde esa perspectiva, no hay culpables, sino que es una programación que entra en el ego que hace que vivamos de esa forma. Entonces, reeducarse en esta mirada, educar empoderando, es cambiar todos los conocimientos con tranquilidad, disfrutando, todos los conocimientos que hemos recibido, de todo tipo, hacia los nuevos paradigmas del conocimiento. ¿Y por qué los nuevos paradigmas del conocimiento? Porque los nuevos paradigmas del conocimiento son transparentes a nuestra esencia. Entonces, las creencias del ego no son opacas a nuestra esencia, ¿lo veis? Sino transparentes. Entonces, yo he visto mucha gente, yo cuando recibía talleres, yo con una mirada así inquisidora, científica, pues preguntaba a las personas cómo iba su vida, y repetían el mismo taller, los diversos niveles, pero su vida no cambiaba. Yo preguntaba, ¿por qué su vida no cambia? Porque cuando vamos a un taller, sea este o cualquiera, o cualquier charla, conferencia, cualquier cosa de crecimiento personal que estemos haciendo, suele ser en una determinada dirección. Y nos cambia el ego unos cuantos grados la mirada. Pero claro, hemos sido educados en 360 grados. Por eso, reeducarse, esta propuesta de educar empoderando, no es solo para docentes, no es solo para educadores, es para cualquier persona que quiera superar su educación. A lo mejor superar no es la palabra, trascender me gusta más, ¿no? Se trata de luchar, trascender, ampliar. Entonces aquí, antes que nada, que no se me olvide, ¿sí? Yo siempre en una charla, un taller, lo que sea, parto de la siguiente premisa. Yo traigo un árbol que no es un árbol, es solamente el tronco, con una idea. Y ese tronco está recogido en un power que ahora voy a pasar, que probablemente no llegaremos al final, como siempre, no importa. No importa, no hay prisa, ¿lo veis? Entonces, esta misma charla en un sitio y en otro es diferente, aunque el power sea el mismo. Por una sencilla razón, que yo solamente traigo el tronco, no traigo las ramas. Entonces, a mí me encanta irme por las ramas, pero no yo solo, sino con vuestra ayuda. Porque lo que hace diferente esta charla a otra son la presencia de las personas que hay aquí, ¿lo veis? Por lo tanto, si no intervenís, me volveré a ir con un tronco pelado. Y no me va a sentar bien. Así que os pido que intervengáis para construir ese árbol. Y luego con la magia del mundo digital, sacaremos copias y cada uno, pam, pam, se lleva su arbolito a casa, ¿no? Y yo también. Normalmente lo hago así y no es verdad que el power no evolucione. De ese arbolito a veces digo, hay que cambiar esto o añadir una diapositiva más. O sea que vosotros ayudáis a construir esta mirada. Educar empoderando es una mirada inacabada, ya lo comentaremos, hecha a propósito, inacabada. Porque el que la habita tiene que crearla, no solamente habitarla, ¿no? Esa es un poco la idea. Así que no os preocupéis en hacer preguntas para que nos vayamos por las ramas, porque el power está para volver al tronco. Vamos por las ramas, paso a la siguiente y volvemos al tronco. No hay problema. Ya está hecho con toda la intención, ¿vale? Bueno, esta escena que veis aquí, a lo mejor, aquí cada ahí, esta luz a lo mejor, no sé si, no se puede apagar solo esa, ¿verdad? A ver si... ¿Se ve un poquito mejor? Porque es que tenía la luz encima. Las dos. Bueno, pues esta que veis aquí es una escena entre maestros. La película que fue rodada basándose en esta mirada, ¿no? Y es muy importante que una persona que explica algo encarne aquello. Porque la educación que hemos recibido es lo contrario. Un profesor habla
de lo grande que son este escritor, el otro escritor, casi todos muertos, pero nunca nos muestra cómo escribe él. Nunca nos muestra creativo, haciendo literatura, ¿no? Entonces, claro, es una educación de autoridades, piramidal, ¿lo veis? Yo imagino que este centro, por lo que conozco, es trabajar en red, es romper la pirámide, ¿no? Pero claro, hay que romper esa pirámide dentro de nosotros también, en la educación. Entonces, fijaos ya en la idea de entre maestros, se llama así porque la idea es que, partiendo de que cada persona tiene un enorme potencial, que es su esencia, cada persona es ya en sí misma un maestro. Entonces, hay un maestro que hace de profe, el calvo, ¿lo veis ahí? Interpretando una edad mayor, solo interpretándola, porque están todas las edades dentro de nosotros, ¿no? Entonces, pero la idea es en red, es la idea del círculo, para provocar. En una ocasión también se pusieron las mesas, al principio se pone la vieja usanza, luego se vuelven a colocar la vieja usanza, hay una serie de provocaciones, unos juegos, ¿no?, para ver qué mueven en los alumnos. Vale, ¿y de qué son maestros? ¿De qué puede ser maestro? Un adolescente, un niño, un analfabeto. ¿De qué puede ser maestro un analfabeto? Pues muy sencillo. Cada uno tenemos una vida propia. Por lo tanto, somos maestros de nuestra vida. Lo que otro nos cuente es una enseñanza. Entonces, llevar esa visión a la clase es fundamental. Llevar esa visión a la familia, porque este cuadro que veis aquí no tiene por qué ser en un aula. Puede ser la familia cenando. ¿Lo veis? O un grupo de trabajo en un centro, lo que sea, ¿no? Entonces, esta mirada de contemplar al otro siempre como un maestro. Lo que pasa es que ese maestro es como un petróleo que está debajo tierra. Si no, no haría falta la mirada de Educar Empoderando. Ya está, no hay nada que explicar, ¿no? Entonces se trata de perforar las máscaras, los personajes que hemos creado con la educación que hemos recibido. Cuando digo educación no estoy atacando ningún estamento, nada. La educación es fruto de todo, no solo del colegio, de los padres, de los amigos, de la televisión, en definitiva de la cultura. Yo me di cuenta cuando ejercía de profes, todo vino por una pregunta que vi que no sabían responder mis alumnos, que era: ¿cuáles son tus sueños? Os dejo esa pregunta a cada uno. O la respondéis. ¿Cuáles son mis sueños? Claro, mi sorpresa es que cuando mis alumnos respondían, había dos tipos de respuestas. No sé cuáles son, la gran mayoría, y otros pensaban que lo sabían, pero no eran sueños. Y eso me sorprendió bastante. Me hablaban de necesidades. Un empleo, que me quede mucho tiempo libre, que gane dinero, O sea, esos son necesidades del ego, ¿lo veis? Y un sueño, lo que entendemos por un sueño, que es vital, la idea de sueño es vital en esta mirada, ¿veis? Es fundamental. Porque si tú no vas tras tus sueños, irás tras tus estados de necesidad. O sea, el contacto con la esencia, tal como lo trabajamos aquí, es vía, por ejemplo, los sueños. Hay varias entradas y una es detectar esos sueños. Es difícil de entrada, porque si habéis hecho el experimento de pensar cuáles son vuestros sueños, ahora os invito cada uno a que penséis si realmente son sueños o son necesidades de vuestro ego. Pensar ahí realmente. Es muy fácil de ver si son necesidades. ¿Buscáis una seguridad en eso que llamáis sueños? No, a ver, mi intención nunca es apoderarme de una palabra, porque hay siempre una propensión del ego a apoderarse de las palabras. Por eso las personas discutimos porque nos apoderamos del significado de las palabras, ¿no? Yo no me quiero apoderar de la palabra sueño, entonces a esos sueños del ego yo les llamo necesidades. Pero podemos llamar sueños del ego. No vamos. Ahora, el sueño al que me refiero viene de lo que llamaría nuestro ser, nuestra esencia, nuestro corazón. No quiero poner... A mí me gusta hablar siempre, por ejemplo, 23 maestros de corazón, ese corazón significa la esencia de la persona. No es el centro solamente de las emociones, no, el sentir, lo que está detrás del ego, ¿no? Alguien lo puede llamar alma, cada uno lo llame como quiera. No queremos que las palabras nos estorben, ¿no? Esa es Al final nos entendemos cuando sintonizamos en el sentir, no por la palabra. Yo puedo decir la palabra pipichu y todo el rato hablar de pipichu y todo el mundo entendería ese mismo centro. ¿Lo veis? Eso es lo importante. Las palabras son como barcas en las que ponemos carga, ¿no?
una determinada cultura las carga, otro las carga de otra manera, y discutimos, porque discutimos sobre la carga de aquella palabra, ¿no? Pues entonces la carga de la palabra sueños en esta charla sería esa, ¿no? Un camino hacia nuestra esencia, que desembarcar nuestros sueños nos hace felices. Claro, porque una cosa es buscar la felicidad en la seguridad, necesidades del ego, y otra es buscar la felicidad en darte. Es muy diferente, es un nivel superior, ¿lo ves? Entonces, es evidente que si tú vives las necesidades del ego, no vas a ir a buscar los sueños. No tienes espacio, ni tiempo, ni lugar. Tendrás que cubrir esas necesidades. Pero la gran sorpresa es que las necesidades del ego son casi siempre fruto de una educación, no de auténticas necesidades. Yo me di cuenta, cuando yo empecé a aplicar esto, y la gente, pues te van a echar del colegio, no sé qué, ¿no? Entonces yo me di cuenta, digo, vamos a ver. ¿Tengo un techo? Sí. Tengo una casa y la tengo pagada. Pues no la tienes. ¿Me va a faltar de comer? Siempre un amigo, un familiar. ¿No? Pues ya está. Todo lo demás es fabricación de las necesidades del ego. Si yo tengo un techo y tengo lo de comer, pues ya está. Y quien no tenga casa, a lo mejor tiene un amigo que le deja. O sea, es darse cuenta, tranquilizar a ese ego y decir, oye, y claro, poner una balanza, decir, sí, puedo pasar vicisitudes, ¿no? Estrecheces, yo hasta este camino de la película las he pasado, ¿no? Pero cuando tú en la balanza pones el sueño, y cuando ves que eres, siendo fiel al sueño, te va viniendo todo, pero eso hay que encarnarlo. Si yo lo explicase sin encarnarlo, sería un farsante. Somos maestros de vida. Por lo tanto, lo que queremos enseñar tiene que ser nuestra propia vida, nuestro propio ejemplo, a través de ella. Eso es vital, de vital importancia, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta mirada, la publicación de esta mirada es fruto de un sueño, ¿lo veis? Algo que yo entrego y me hace feliz. Por lo tanto, os doy las gracias por permitir entregar parte de ese sueño hoy aquí. ¿Lo veis? Puedo hacerlo, tengo comida, tengo techo. Ahora, ¿cuántas cosas se visten de comida y de techo y no lo son, ¿no? Necesidades emocionales, monetarias, etcétera, 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 ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente. Aquí creo que está. Bueno, ahora vamos a entrar en algunas definiciones, no me gusta la palabra definiciones, unas frases que nos sitúan un poco en qué es educar empoderando, ¿no? Bueno, al principio había una, que no la he comentado me parece, que claro, yo me di cuenta que estábamos educando a las personas como si no tuviesen esencia, como si viniesen vacías al mundo. A mí me gusta poner este ejemplo. A mí me gusta, a ver si me sale la palabra, en vez de discutir, mostrar cosas contundentes. No hace falta discutir, ¿no? Tú puedes estar una vida discutiendo con alguien, diciendo, oye, somos un pedazo de carne, el cerebro crea la conciencia desde el más puro materialismo, y discute. Claro, ¿por qué se discute? Porque esa persona que ve la vida del materialismo no siente la vida, la ha intelectualizado, ¿lo veis? Entonces, discutir es perder el tiempo, no tiene sentido. Entonces, os vais a encontrar muchas veces situaciones así. Entonces, yo os invito a crear fotogramas de vida, contestar con fotogramas de vida. Me encantan los fotogramas de vida. Los podéis captar de vuestra propia vida, o a lo mejor de la televisión, una escena que os llama, ¿no? Entonces hay un fotograma de vida universal. Imaginaos a una mamá que ha tenido su niño, se lo dan en brazos y lo mira. Y luego se lo pasa a su papá. Da igual que sea la mamá o el papá. Cuando la mamá o el papá ve a su niño, lo que siente implica que ese ser está vacío. Porque si está vacío se lo cambiamos, ¿eh? Claro, le cogemos y le damos otro. ¿Por qué no quiere cambiarlo? Porque su sentir le dice que es único. Y que él tiene el privilegio de educarlo, de vivir, de aprender de él. ¿Lo veis? Eso es irrebatible. No discutamos. Fotogramas de vida. ¡Vida! En vez de responder intelectualmente, eso viene después. Claro, todo, hay que utilizar todo. La respuesta intelectual viene después. Hay que ver la persona desde dónde, si estamos discutiendo o hay un principio de discusión, desde dónde está hablando, desde qué estado de necesidad habla esa persona. Muy importante, para evitar el conflicto, ¿no?
Entonces, claro, tenemos un bebé y sentimos que no está vacío, que encierra grandes regalos. Ahora, nuestra cultura nos educa como si estuviese vacío. Claro, si no tienes educación no eres nadie, no serás nadie en el mundo, esas frases que siempre se oyen, ¿no? Pero si ya lo eres. Y luego, bueno, y dentro del sistema a lo mejor será alguna clase de filosofía que desmiente aquello, se examinan de aquello, pero como está a nivel intelectual, claro, porque fijaos, si en el temario oficial, pues no hay que luchar contra los temarios, solo hay que ampliar la mirada. No perdamos el tiempo luchando. En el temario oficial, en el bachillerato, cuando llevaba a mis chicos a la selectividad, pues estaba el hablar de Sócrates y su principio socrático. Y tenían que explicar por qué era importante aquel principio. Claro, está en el temario, está en selectividad, debe ser importante. Entonces, pregunta inquietante. Si es tan importante la formación de la persona, ¿por qué no se explica al alumno cómo conocerse a sí mismo? Irrebatible. ¿Veis? Hay que ir a esta forma de dialogar. Irrebatible, pero no con la intención de derribar al otro, sino de una contundencia desde el sentir y desde la lógica apoyada, ¿no? No voy contra el temario. El temario dice que esto es importante. Desarrollémoslo. Y así nació también el apoyo de Entre Maestros, que ha tenido por el Ministerio de Cultura, Televisión Española. Vino porque desde el principio la idea es ir de corazón. Si tú vas de corazón, tú tienes que ver al otro más allá de lo que piensa. Porque lo que piensa lo hace a través de su educación, de los personajes. Entonces, ¿quién somos para juzgar el por qué aquella persona se comporta de esa manera? Si no lo sabemos ni de nosotros mismos. Vayamos a oler la esencia de la otra persona. Sintamos esa esencia. Y desde esa esencia estudiemos el personaje de la persona que tenemos delante. Claro, hay que hacer un trabajo de autoconocimiento del propio, ¿no? Y entonces, cuando tú ves el estado de necesidad desde el cual te habla esa persona, y tú estás sintiendo la esencia de esa persona, entonces se produce la magia del diálogo. De auténtico diálogo. ¿Lo ves? Si no hay auténtico diálogo, no hay auténtica educación. ¿Qué es en definitiva la educación? Un encuentro, un diálogo entre alguien que se llama profesor y otros que se llaman alumnos y todos son maestros. Entonces, es fundamental que haya diálogo. Es fundamental... Adelante, las preguntas. Sí, es que yo me estoy imaginando sentarme delante de mis 32 construitos y quitarme la careta. Que ellos la tienen toda puesta, de hecho, es que no saben ni que se la pueden quitar, ¿no? Y yo cojo y me quito la careta y les explico que estoy cansada, que los profes también tenemos problemas, que hoy no me voy a enfadar porque mi personaje se enfada pero mi esencia no. A ver qué pasa. Claro. Claro, no puedes entrar así. No, está muy claro. Hecho. No, pero mira, una respuesta contundente. Les estás hablando desde tus estados de necesidad. ¿No lo has notado? ¿Cómo hago esto? ¿Me estás hablando del estado de necesidad? Es que tienes que hacer un trabajo interior. Educar empoderando es una formación de 12 módulos. Claro, llevo años trabajándola. Claro, es que el profe se tiene que reeducar, porque si no, no tiene recursos. Entonces, cuando tú te reeducas y vas haciendo todos esos módulos, vas profundizando, o los dejas a la mitad y continúas por ti solo, porque no es instruir, o lo ves en mi blog, o en el libro, da igual, ¿no? Entonces, es necesario que te reeduques en 360 grados. ¿De qué edades son los tuyos? Cuando dices tú mismos tuyos, ¿has dicho? De segundo de la ESO. De segundo de la ESO, vale. Pues tú fíjate, por ejemplo, claro, yo tenía desde la ESO hasta el bachillerato. O sea, tenía de 14, 18 años y hasta de 12, porque a los últimos tuve de primero y segundo también. Sí, exactamente. Es muy diferente mi experiencia de primero y segundo de eso, es muy diferente. A partir de tercero y cuarto de bachillerato ya son adolescentes, también los chicos. Las chicas lo son antes. Entonces, claro, yo aprendí esta mirada y una serie de técnicas, y las técnicas van para adolescentes. Yo no sabría aplicar esta mirada, no sabría crear técnicas para niños más pequeños. Entonces, yo cuando tuve los de primero y segundo de eso, noté que ahí resbalaba, patinaba, ¿no? Con las chicas era más fácil, pero el chico era más inmaduro, ¿no? Maduro en el sentido que no había alcanzado, ¿no? Con eso te quiero decir,
primer punto fundamental, observar desde dónde hablas. Tú estabas exponiendo desde tu estado de necesidad, no estabas desde tu esencia. Hay que hacer un trabajo para ir a tu esencia. Y tu esencia te dirá cómo. Pero imagínate que esa persona ya existe y se Sí. planta delante de unos chavales que casi nunca han hablado con nadie, que se les quite las caretas, porque los padres van con caretas, los otros profes también, Ajá. y de repente aparece un profesor que les trata de otra manera. Ujú. ¿La clase funcionaría? Me pregunto yo. No me hace falta imaginarlo, lo he hecho. Claro, está 24 he años. visto el No me hace- vídeo que O son sea, 12 podría alumnos, contarte pero yo miles de hablo de 30. anécdotas. Primero, esto, cuando tú vas, fíjate que se llama empoderarse. Es una historia de encontrar tu propio valor. Y de hacer cosas incluso que a veces ni entiendes. Claro, porque vas hacia tu esencia y escuchas una voz, algo, y dices, hay que hacer esto y no acabas de entender por qué. Y lo haces tímidamente, a medias. Es todo un proceso, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando yo lo hice, no tuve el apoyo de nadie. Claro, yo ahora quiero que los profesores que lo sientan no tengan que pasar por todo ese proceso de 24 años, que es muy largo, ¿eh? Yo no empecé así, ¿eh? Está claro, ¿no? Entonces, uno va aprendiendo, por ejemplo, cómo soltarlo eso. Te lo explicaré. Yo, por ejemplo, un error que cometí una vez, ¿no? Yo, claro, estaba haciendo un proceso de crecimiento personal y yo intentaba, claro, digo, no puede ser que yo vaya a talleres de crecimiento personal y mis clases no cambien. Sin embargo, conozco a profes que viven... Eso, digo, para mí era absurdo, digo, no puede ser. Entonces, claro, pues introducía cosas que iba conociendo, lecturas. Entonces, por ejemplo, una cosa que para mí parece fundamental, el poder del insulto, les explicaba a ellos. Además, es muy fácil con adolescentes, porque en vez de decir, hoy voy a hablar del insulto, no... Tú tienes ahí tus fotogramas preparados y cuando se insulta, ¡qué bien se han insultado! ¡Es fantástico! ¿Ves? El autoconocimiento, lo que es un problema para otro profesor, para ti es llevar la vida. Que dos adolescentes se pelean es una oportunidad. Que se insultan, otra oportunidad. ¿Lo ves? Cambia total. Pero tienes que prepararte tú. Porque tú tienes que estar serena en medio de aquella tormenta. Ese es el punto. O sea, esta mirada sin crecimiento personal es imposible. Sin sentirla, también, porque se vuelve contra ti. Porque te falta la fuerza para poderla aplicar, ¿no? Podríamos decir. Entonces, una anécdota para que veas un poco cómo funciona, cómo vas aprendiendo, ¿no? O cómo fui aprendiendo. Digo, hombre, esto del insulto es muy importante, porque no se han dado cuenta que el insulto, cuando alguien te insulta, tiene poder porque tú se lo has dado. Porque ya, que a mí me llames idiota, pues, ¿por qué me tiene que afectar? Eso es de educación. Hay una educación que dice que tú no puedes soportar que te llamen idiota. Uy, ¿por qué no? Me vea como quiera, a mí qué más me da. ¿A qué es obvio? Pero a la hora de verdad, hasta nuestras células están programadas para reaccionar. ¿Y cuántos conflictos aparecen por un simple y tonto insulto? Que a lo mejor es que el otro tiene un mal día y te insulta. Claro, ¿no? Bueno, entonces digo, bueno, ¿y cómo le explico esto? Pues, de un libro de cuentos de Anthony de Melo, por ejemplo, empecé también con Anthony de Melo, que es muy bonito, porque es una espiritualidad más allá de las religiones, ¿no? Y entonces había el siguiente cuento, decía, iba Buda con sus discípulos en un pueblo, y entonces entraron en un pueblo y empezaron a insultarle, a meterse contra él, y entonces uno de los discípulos dice, maestro, pero no vas a hacer nada, ¿no ves que te están insultando? Es mentira todo lo que dicen, es una infamia sobre ti. Y entonces Buda le llama a su discípulo, se le pone delante y dice, mira, a ver, si yo tengo un regalo para ti, imagínate que esto es un regalo, y yo te lo doy, y tú no lo quieres, ¿de quién es ese regalo? ¿De quién es? ¿Está claro o no? Yo te doy un regalo, esto lo puedes encargar con más fuerza. Coges un objeto para hacerlo sentir, ¿no? Y se lo pones al alumno que ha dado lugar al insulto, o se ha sentido ofendido por el insulto, eso tienes que verlo tú mismo. Entonces tú le dices, le pones el objeto y dices, mira, esto es un regalo que te doy. Ahora este regalo no lo quieres, no te gusta. ¿Qué haces con él? ¿Qué haces? No, me lo devuelves. Claro, no, toma, no lo quiero. Claro, o lo dejas así si quieres, pero más contundente, ¿qué haces? No, mira, no lo quiero, gracias, pero no. Claro, ¿no? Entonces la gran pregunta para llevar autoconocimiento en clase, ¿lo es? Tú cuando haces esto, además, ya has captado la atención de todos los chavales. Porque es una clase diferente. Claro, va unido. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué cogemos el regalo?
Claro, y en el adolescente, que está programado pero está más blando que en el adulto, es más rápido este proceso. Por eso llevarlo a la educación, el autoconocimiento, es vital para cambiar la mirada de la humanidad, absolutamente vital. Nadie tiene, en este momento, el mayor poder para cambiar el mundo lo tienen los educadores. No me cabe la menor duda. Porque los estamentos nos han puesto todo un sistema educativo, nos han puesto la estructura. Tan solo hay que cambiar la mirada. ¿Lo veis? En vez de luchar contra el poder, tú cambias. Es que un profesor que cambie su mirada es que es demoledor, es inmenso. Es tremendo lo que tú mueves en clase, que es lo que pasó en Entre Maestros. Se movían cosas alucinantes en 12 días. Y más con el adolescente, es mucho más fácil. Entonces, claro, ¿cuál fue mi error? Yo lo iba explicando en clase, y entonces en una reunión de padres, una vez, sale un padre y dice, a ver, quiero protestar sobre el profesor de mi hijo, Carlos y tal, porque les habla de Buda en clase. ¡Me cachín bien! Y han metido la pata. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Para no tener problemas como los que tú dices, debes ir a la esencia y modificar la forma. ¿Me explico? Y ese es el proceso de aprendizaje que tú tienes que hacer. Es decir, yo quiero expresar esto. Entonces mira los personajes que tienes delante, la de los padres, la de los compañeros, pero con un proceso que disfrutas. Eres un científico investigando aquellos personajes. Y puedes investigar esos personajes porque sientes la esencia desde el corazón que hay detrás del personaje. Si no, serías un manipulador. Ojo con esto. Científico respecto al personaje, amor respecto a la esencia. Fundamental. Es combinar las dos cosas, con espíritu científico. Entonces, claro, yo entendí el mensaje. Bueno, ¿y por qué narices tengo que nombrar a Buda? Porque he sido educado para repetir literalmente las cosas que me han gustado. ¿Lo ves? En mi propia educación. Te maravilla aquello tanto que, vamos, es que a veces si no citas la fuente parece que cometes un pecado. Pero el conocimiento de quién es de todos. Por lo tanto, que a mí citen algo y no me citen, es que me da igual. Hay una frase de Ken Robinson, la digo y te paso la palabra. Ken Robinson, el que estaba en la vanguardia en la contra, que se dio cuenta que el problema es que en la escuela se mata la creatividad. Claro, hace parte de tu esencia, pues que es la creatividad, ¿no? Salvo excepciones, que llamamos genios. Entonces, hay una frase que resume esto de Ken Robinson. Dice, si alguien quiere robarte una idea, ¡regálasela, hombre! ¿Qué temes, no tener más? Eso es fruto de nuestra educación. ¿Lo ves? Adelante. Era un aplauso 15M solo. Gracias. Me refería a que estaba de acuerdo. Gracias. 15M, muy interesante. Muy interesante. Uno de los temas que tratamos Educar Empoderando es la sabiduría de las edades. Claro, y no da tiempo a explicarlo todo, ¿no? Pero cuando tú vas a la esencia de la persona no tiene edad. Es el cuerpo que las expresa en tiempo lineal. Dentro de nosotros están todas las edades. Por eso, cuando tú juegas con un niño, eres un niño. Aunque el cuerpo sea adulto. Y eso es fantástico. Es una herramienta súper poderosa. Porque cuando estamos encallados en un problema, tenemos que recurrir a nuestra sabiduría. No a mirar un libro o el consejo de alguien. Nuestra propia sabiduría. Y la sabiduría se expresa por edades. Desciende sobre nosotros por edades. Entonces, muchas veces digo, esto no tiene solución, porque lo estás viendo con la sabiduría del adulto, con la experiencia del adulto. Entonces necesitas sentirte niño para encarnar la sabiduría del niño, y entonces piensas, o sea, primero, con un fotograma de vida, por ejemplo, os digo técnicas así dichas rápidos, ¿no? Con un fotograma de vida que tú te has creado, por ejemplo, cuando juegas con tu hijo, con un nieto, con un sobrino, da igual, aquella escena se te ha quedado grabada. ¿Te la imaginas? Y entonces, claro, cuando tú te imaginas aquella escena, sale tu niño interior. Y entonces piensas el problema. ¡No te marches! Ese es el problema. Entonces tienes una visión desde la inocencia del problema. Entonces ves soluciones sin ver los obstáculos. Fundamental. Porque solo de los obstáculos no sales. Y una vez dices, hombre, he visto la luz. Ahora, ¿cómo se hace esto? Te hablas hablando desde el maduro. ¿Cómo se hace esto? Claro, entonces encarnas la sabiduría del maduro y ves esos obstáculos que aparecen para cumplir lo que el niño quiere, desde la sabiduría del maduro o del anciano, las vas trabajando. O sea, hay muchas herramientas para conectar con nuestra sabiduría, que está más allá de nuestros personajes. Ahora ha sido... Ahora sí que quiero... Ahora sí, vale.
Això que deies, tu entiendes català? Sí. Això que deies, jo crec que no hem d'esperar 12 anys a treure'ns la màscara la portem, ens la podem treure més o menys i a poc. Tú no esperaste 12 años, te la fuiste quitando progresivamente, no? Aleshores una mica tu dius, és que si no faig tot això, si no faig tota aquest enfadar-me amb els nens no em faran cas, prova una mica, no? Cada dia una mica més y aleshores es quan. Porque tú no estás poniendo el listón muy alto, ¿no? La presencia es algo muy difícil de conseguir. Claro, pero también podemos empezar desde menos presencia, ¿no? Claro, y eligiendo el grupo. Por ejemplo, en enseñanza media yo tenía hasta 6, 7 grupos. Pues oye, pues al principio con este grupo no se me ocurría. Claro, con los Sancho, Quijote, Sancho. Vas probando donde tu ego se sienta mínimamente seguro. Porque claro, al ego le vas poniendo a 100, pero mínimamente, ¿no? Porque si no se desboca. Entonces, a medida que tú vas obteniendo resultados, cuando yo cambio el cuento y no pongo Buda, y resulta que al final termino haciendo mi propio cuento y no me hace falta hablar de aquello, sino que creo mi propio cuento con el mismo mensaje, digo, ¡qué bien! Me siento creador. Gracias a aquel padre. ¿Ves? El padre no era un problema. El padre era otro maestro que me enviaba la vida. Para decir, oye, es que tú puedes crear el cuento, ¿por qué lo copias? Y el ego del padre no se enteró de nada. Por supuesto. Claro, o sea, es que es divertido además. Porque claro, el personaje que no quiere la esencia no se entera de nada, pero termina sirviéndote. Todas las personas que me han puesto obstáculos, todas las personas que me han dado una patada, ha sido una patada propulsora. Eso es. Para llegar hasta aquí. Por lo tanto, les estoy tremendamente agradecidos. Porque desde su esencia conecta contigo. Aunque su personaje... Y el personaje en el fondo no sabe por qué hace las cosas. El ego no lo sabe. Ya tenemos entendido que el que puede y el que no puede también podrá. Mira lo que ha salido. Oye, siento. Rebotas al levante. Gracias. Chao.